Si quieres combatir la miseria, cultiva la pobreza. Llegará un día en que aquellos que están en la loca carrera de la multiplicación de sus deseos, pensando vanamente que están This is a agregando a la verdadera demonstration of sustancia Ustream el Producer. verdadero conocimiento del mundo, retrocederán sobre sus pasos y dirán, ¿qué hemos hecho? Hoy yo destruiría el sistema si tuviera el poder. Usaría las armas más mortíferas si creyera que lo pueden destruir. Solo me abstengo porque el uso de estas armas perpetuaría el sistema, no destruyendo más que a sus administradores. Escuchamos en este momento una reflexión de Mahatma Gandhi para comenzar. This is a demonstration of Ustream Producer. Buenas noches. Comenzamos. Demonstration of Ustream Producer. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en sincronía de regreso después de haber escuchado la sección de Zona Roja con Ernesto, como todos los jueves y los lunes que de estas semanas estaremos escuchando transmisiones de lo mejor de sincronía. Y bueno, pues This is a en esta demonstration ocasión of Ustream Producer. le tocó el lugar como a nuestro compañero Ernesto. Ay, denme un segundito que tengo trabado esto. Perdónenme. Le tocó el lugar a nuestro compañero Ernesto con la charla de sexo y amor entre interrogaciones bloqueados. Esperamos que lo hayan disfrutado. Más adelante vamos a escuchar This is a demonstration a of Ustream Producer. Comunicando la Ciencia con accidentes automovilísticos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una interesante conversación con, sobre la educación en México y a propósito también del resultado de las evaluaciones del examen del concurso más bien de oposición para las plazas de educación básica. Y hemos invitado This is a Alberto demonstration Cerdán of Ustream Rosales, Producer. Quien amablemente aceptó estar aquí con nosotros en el programa para romper un poquito con los protocolos. Bueno, primeramente los saludo. Antes nada más también comentar que el día de hoy también va a estar con nosotros Lili Gutiérrez. Yo sé que están acostumbrados a escucharla en su sección de música 33 revoluciones por minuto, pero quizás una faceta que desconozcan de ella es que es pedagoga. Y justamente queremos invitarle el día de hoy porque This is a participó demonstration of Ustream en Producer. el concurso de oposición y queremos compartir con ella su experiencia al respecto. Entonces, paso, como decía, a saludarlos a ambos. Buenas noches, Lili. Hola, buenas noches. Hola, Buenas noches, Raúl. Alberto. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues Hola, no sé Lili. si quieras comentarnos algo sobre tu trayectoria, Alberto, lo que consideres más relevante y el público podrá conocer con quién estamos platicando el día de hoy. This is a Soy demonstration Alberto of Cerdán, Ustream Producer. tengo una maestría en políticas sociales y administración y actualmente soy profesor investigador del programa sobre política y prácticas educativas en el CIDE. Es un programa interdisciplinario que estamos arrancando y pues en estos momentos ahí ando y he andado en varios rumbos de la sociedad civil organizada y del activismo y me gusta tuitear y le voy a los Pumas. This is a demonstration of Eso siempre se Ustream dice, ¿no? Producer. Nunca puede faltar en una buena semblanza, ¿no? Cuestiones como estas. Mira, para precisar, cuando hablas de organizaciones de la sociedad civil, no sé, quisiera recordar de la misma semblanza
tuya, que has participado en Mexicanos Primero, la Coalición Ciudadana por la Educación, en Propuesta Cívica, Gestión Social y Cooperación, GESOC, y fundar Centro de Análisis e This is a Investigaciones, correcto, demonstration ¿no? of Ustream Y en Producer. otras más, pero sí, básicamente en esas es en las que he colaborado. Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar directamente ya sobre el tema que es educación en México, y supongo que pues, habrá muchas cosas que comentar al respecto porque desde luego que es un tema muy abierto, así como lo estamos comentando. Quisiera quizás reconcentrarnos un poquito así como pretexto sobre este asunto del concurso de This is oposición, a pero también demonstration mencionar pues, of algunas Ustream cosas que tú Producer. consideres pertinentes al respecto de este tema tan amplio. Adelante, Alberto. Sí, pues este concurso de oposición es un mecanismo que se está estrenando para asignar las plazas docentes en el sistema educativo. Anteriormente hubo algunos concursos para plazas de reciente creación, pero esta es la primera vez que se abre para todas This las is a plazas demonstration vacantes of que Ustream haya Producer. en la educación básica y en educación media superior. Y esto ocurre hasta ahora porque durante décadas lo que se vivió en México fue un acuerdo político corporativo entre el PRI, el régimen autoritario del PRI, y la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde a cambio de votos, This is a apoyo al demonstration of régimen, Ustream estabilidad Producer. política, eh, se le entregó a la cúpula la facultad de designar o asignar las plazas docentes. Esto con el paso del tiempo, al principio era un mecanismo por el cual las personas que salían de las normales obtenían una plaza automática, fue derivando en prácticas como la venta y la This herencia is de a plazas, demonstration of al grado Ustream que hasta Producer. hace apenas un par de años una investigadora, Silvia Ortega, en una encuesta que hizo entre docentes, encontró que 92% de los docentes en México hasta entonces había obtenido su plaza por cualquier otro mecanismo diferente a un concurso de oposición, que nuevamente iba desde la venta, la herencia de plazas, la asignación por parte de gobernadores, donde This is a a personajes demonstration of que no Ustream tenían nada que ver Producer. con el magisterio, pero mucho que ver con su grupo político, como choferes, diputados, senadores, pues obtenían plazas docentes sin que estuvieran frente a grupo. Lamentablemente, este mecanismo pues fue útil para controlar a un sector del magisterio que veía en la complacencia con la cúpula sindical, en el apoyo electoral, This is a incluso en no demonstration of pocas Ustream ocasiones Producer. operando fraudes en las casillas, a cambio de pues obtener una plaza. Y lo que ocurrió fue que lamentablemente no es el desempeño docente, no es la preparación profesional, no es las habilidades intelectuales, no son las capacidades profesionales lo que decide quién This is a entraba a demonstration of un puesto en Ustream el Producer. magisterio, sino en no pocas ocasiones el compadrazgo, eh, incluso la sumisión o la complicidad con líderes sindicales o con gobernadores o con personajes ajenos al proceso educativo. Entonces, este concurso es un intento por tratar de recomponer este camino. Es This is a un proceso que demonstration en of todos los demás Ustream países es Producer. perfectamente normal, en la cual a partir de una evaluación se valoran cuáles son las capacidades de las personas que buscan eh,
ingresar al servicio docente y en función de sus capacidades, pues asignar las plazas. Es un proceso que involucra a cerca de 150,000 aspirantes, que es un titipuchal, por decirlo así. Estamos hablando, pues para darnos una idea de a quienes les This is gusta a el fútbol, demonstration es of más o menos dos Ustream veces el Producer. estadio de CEU lleno. La cantidad de gente que, incluso un poco más, diría hasta 3 veces el estadio CEU lleno, la gente que presentó esta evaluación. Y pues al ser un proceso tan masivo, a diferencia de una contratación en algún otro espacio donde existen entrevistas, existen una serie de pruebas, pues en esta primera ocasión se hizo un examen This is a que en días pasados demonstration of lo Ustream Producer. presentaron estas personas y que apenas el día de ayer se dieron los resultados y pues quienes hicieron el examen pudieron identificar si rebasaron el nivel mínimo para, más bien no mínimo, perdón, suficiente y adecuado para ser elegible para una plaza docente. Pues tal como lo planteas y por el trayecto, digamos, de referente o de This is a antecedente más bien, demonstration of Ustream Producer. puede que este modelo nuevo que se está adoptando para evitar incurrir en la misma circunstancia de antes tenga algunas fugas o tenga sea de alguna manera falible, ¿no? Digo, como puede suceder con cualquier otra circunstancia, pero en particular por lo masivo, me imagino. Ahora que Lili con nosotros, quizás pueda comentarnos cuál ha sido su experiencia This is a a la hora de demonstration presentar of Ustream Producer. este concurso de oposición. ¿Cómo te fue con esto, Liliana? Pues mira, yo podría iniciar desde el comunicado de la convocatoria. Yo creo que desde ahí se inicia todo este viacrucis, porque sí tuvo bastantes momentos pues muy atropellados, con evidentes como posturas así muy espontáneas de repente, ¿no? Así This is a hay que hacer, hay demonstration que of dar Ustream resultados, hay Producer. que dar una fecha, hay que cumplir con la fecha. Y entonces fueron una serie de situaciones complicadas en el proceso que dejan ver muchos aspectos y creo que uno de ellos, a todas luces, es que fue un proceso con es que, ¿cómo te lo digo? Vaya, para no hacernos bolas, desde el principio la convocatoria no fue difundida como se difunden otro tipo de eventos de menor importancia, y hay que This is a decirlo así. demonstration Estamos of hablando Ustream de, Producer. de toda una intención que parte de una reforma que tiene ciertas intenciones también. Entonces, en esa idea de transparentar información, de hacerlo muy legítimo, de hacerlo muy honesto, pues de inicio la convocatoria no se publicó así. Quienes tuvimos la oportunidad de saberlo fue o porque estábamos muy interesados desde el año pasado o desde años pasados, o porque teníamos una idea de que en cierto tiempo This is a salía la demonstration convocatoria, of Ustream y Producer. pues fue así como en mi caso me lo supe porque sabía que en cierto mes se publica la convocatoria, pero yo creo que es muy complicado para quienes en otros contextos no tienen ni el acceso a la información de una manera más, pues más cercana, Eficiente. más eficiente, Uh-huh. y eso complica de inicio la convocatoria. Después, el registro. Entonces, en el registro también, This is a entre que tenías que demonstration elegir, of había Ustream Producer. información muy específica que si no tienes una noción de qué va, difícilmente logras comprenderlo. Yo creo que en mi caso, por estar muy de cerca trabajando estas cuestiones educativas de la renovación de los programas, todo lo que se actualiza constantemente, fue por eso que yo tuve esa información muy a la mano. Entonces, pues creo que hay muchas cosas, muchos aspectos que tendría que mencionar del proceso, pero una palabra que lo This is podría a definir es que pues, fue un demonstration proceso of atropellado. Ustream Producer. Esta situación de los resultados
fue algo también muy complicado el haber dado una fecha inicialmente de publicación de los resultados y no cumplir con ello, postergarlo a, bueno, sí, hoy, pero a las 10 de la noche y que llegara la hora y que no hubiera resultados, tensaba muchísimo la situación y entonces en redes sociales lo común, el comentario frecuente era esto es una tranza, algo están haciendo, esto pierde This is a legitimidad, demonstration of en vano Ustream tanto Producer. esfuerzo que se hizo y entonces, bueno, una serie de situaciones pues complicadas, fue así como yo lo viví y bueno, Alberto también quizá podría decirnos algo más desde cómo lo ve, desde su perspectiva y cómo lo vivió también. Pues es un concurso que es la primera edición de una institución que recién se creó, que es la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. This is a Comparto demonstration of Ustream plenamente esta Producer. percepción de que fue un proceso atropellado, donde en muchos ámbitos pues no se cumplieron ni con los tiempos ni con los procedimientos establecidos. Em, También creo que muchos fueron novatada, incluyendo al INE, por ejemplo, donde This pues is a se vio muy corto demonstration de of personal Ustream y Producer. de presupuesto para poder operar algo tan grande. Creo que desde las autoridades, y por autoridades también mencionaría el INE, pues no previeron el tamaño de la implementación de este concurso y seguramente pues habrá lecciones aprendidas de todo esto. Sin embargo, yo me quedaría, si bien This is a con demonstration of estas Ustream Producer. dificultades, sí con cambios notables en contraste a procesos pasados. El primero es que se están concursando todas las plazas. Segundo es que el nivel o la barra para determinar la idoneidad de una aspirante se subió. Pongo el caso que en años anteriores, con This sacar is a el demonstration 30% de of aciertos, Ustream Producer. ya una persona que presentaba el examen era elegible, lo cual pues es inapropiado. Y es Que bien interesante con lo que sacarse mencionas. 3 de 10 Ajá. ya se es elegible y que en esta ocasión pues se subió la barra y eso provocó que cerca del 60%, 60.6% de los aspirantes This is a pues no demonstration of tuvieran este Ustream grado Producer. de De idoneidad. suficiencia, claro. Eh, y también, por otro lado, sí revela que tenemos a un 3.5% que está en un nivel sobresaliente. Y ese nivel Y que cubre con esta parte de la evaluación, que es importante decir del instrumento de evaluación, dividido en estos dos aspectos, a mí me pareció súper importante, que ya posteriormente lo seguiremos comentando. pues es un Bueno, pues asunto. This is a vamos, demonstration of Ustream ¿te parece Producer. si hacemos un pequeñísimo corte y regresamos con el mismo tema? Sí, cómo no, explicar cómo es Eh, el examen. Exactamente. Bueno, pues vámonos con música. Bueno, sobre la educación en México y a propósito también del resultado de las evaluaciones del examen del concurso más bien de oposición para las plazas de educación básica. Y hemos invitado This a is a Alberto Cerdán demonstration of Ustream Rosales, Producer. quien amablemente aceptó estar aquí con nosotros en el programa para romper un poquito con los protocolos. Bueno, primeramente los saludo. Antes, nada más también comentar que el día de hoy también va a estar con nosotros, no destruyendo más que a sus administradores. Escuchamos en este momento una reflexión de Mahatma Gandhi para comenzar. This is a Lunes demonstration 4 de of agosto, Ustream con Sincronía. Producer. Buenas noches. Comenzamos.
Ernesto. Ay, denme un segundito que tengo trabado esto. Perdónenme. Le tocó lugar a nuestro compañero Ernesto con la charla de sexo y amor entre interrogaciones bloqueados. Esperamos que lo hayan disfrutado. Más adelante vamos a escuchar This is a a demonstration nuestro of colaborador Ustream Enrique Selegni Producer. comunicando la ciencia con accidentes automovilísticos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una interesante conversación con si quieres combatir la miseria, cultiva la pobreza. Llegará un día en que aquellos que están en la loca carrera de la multiplicación de sus deseos, pensando vanamente que están This is a agregando a la verdadera demonstration of sustancia Ustream el Producer. verdadero conocimiento del mundo, retrocederán sobre sus pasos y dirán, ¿qué hemos hecho? Hoy yo destruiría el sistema si tuviera el poder. Usaría las armas más mortíferas si creyera que lo pueden destruir. Solo me abstengo porque el uso de estas armas perpetuaría el sistema. No... This is a demonstration of Ustream Producer. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en sincronía de regreso después de haber escuchado la sección de Zona Roja con Ernesto, como todos los jueves y los lunes de estas semanas estaremos escuchando transmisiones de lo mejor de sincronía. Y bueno, pues This is a en esta demonstration ocasión of Ustream Producer. le tocó el lugar como a nuestro